Bienvenidos a todos los miembros de Iglesia La Gracia, pero también a todos nuestros hermanos que nos visitan de diferentes congregaciones, de diferentes lugares, hermanos que también sabemos que significan de mucha conexión también para Juanjo y Lau, y damos gracias, hermanos, que puedan estar aquí también con nosotros esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés y tengo el privilegio de ser uno de los pastores junto con Daniel, que fue el que leyó, y bueno, yo creo que en su función, estrictamente hablando, creo que Juanjo va a dejar de serlo hasta que se monte en el avión. Pero he tenido el privilegio de estar con Juanjo ya por 5 años, pastoreando junto a él, y Dani con nosotros por casi 3 años, un poquito más de 3. Y ha sido un regalo estar aquí en esta iglesia. Y a modo de introducción al sermón que tiene una temática, un tono de envío, de mucha responsabilidad, de mucha seriedad, quiero introducir un poco el tema, y creo que en primera instancia tengo que hablar desde cómo se experimenta estando desde mi lado como uno de los pastores y miembro hoy de la iglesia. Pero en el 2016 finales, si no por ahí, nosotros, mi esposa y yo, pertenecíamos, en ese momento éramos miembros de una iglesia en Alajuela, y estábamos sirviendo en una agencia misionera local donde habíamos estado muy cerca de Iglesia La Gracia cuando tenía su deseo de ir a Irak. Y yo me acuerdo de estar con Nadia, todavía Eva no estaba con nosotros, y estábamos sentados ahí porque era un día donde iba un grupo a salir, creo que era la primera vez que salían en grupo a Irak. Entre estas estaba Nelly, que está en Estados Unidos, estaba Caro Newman, que por ahí anda, estaba Juanjo y Lau, no me acuerdo si me falta alguien más. Nosotros sentamos ahí y ese día se predicó Nehemías, capítulo 9, y para mí fue una de las veces de estar en una iglesia donde se predicaba expositivamente la palabra. Y después de eso, tengo una foto de ese recuerdo, lo que pasa es que no pude traerla, pero tengo una foto de ese recuerdo. Sophie, la de Nick y Sue, estaba pequeñita y Tutus estaba medianita. Y estaba ahí yo con Nadia y estábamos lidiando en ese momento algo personal. Teníamos que salir de la iglesia y conocíamos un poco lo que estaba pasando en la salida, y estar ahí, representar a la agencia misionera, porque ese era mi trabajo. Me acuerdo que las palabras que sonaron en mi corazón, y yo le dije a Nadia: esta es la iglesia en la que yo quiero estar. Pero era nada más. Y esa vez la iglesia se reunió y oraron por Juanjo, Lau y toda la gente, y salieron. Lo que quiero nada más introducir esto es que jamás me imaginé muchos años después ser uno de los pastores que está enviando a una de las personas que conocía en ese momento ahí. Y he estado en muchos envíos de este. Pero ahora hablaba con doña Ceci y le digo: no es lo mismo. Ahora hay algo distinto y mucho más glorioso. Pero si esto tiene sentido para muchos de ustedes que nos conocen, quiero también preguntarnos si alguna vez ustedes han considerado que hemos experimentado cuando un deseo se cumple, ¿no? Yo creo que si yo le preguntara si usted ha experimentado de parte del Señor el regalo de ver posible algo que usted ha deseado, es probable que muchos de nosotros entendamos la experiencia. Bueno, como Iglesia La Gracia, desde los inicios hemos tenido muchos deseos. Deseos como que cada miembro de Iglesia La Gracia pueda experimentar la gracia del Evangelio en sus vidas. Y eso los lleva a vivir con un deseo y un deleite por Dios. Tenemos deseos como ser una iglesia fiel a la palabra del Señor, y muchos otros deseos
que son hermosos y maravillosos del Señor para nosotros, pero el Señor también desde el puro inicio nos regaló el deseo de enviar como iglesia misioneros. Y hemos vivido como iglesia momentos buenos, pero momentos no tan buenos. Sin embargo, nuestro buen Señor ha permitido que nuestro deseo de enviar misioneros no cesara, no cambiara, no se apagara, que no se descartara. El Señor ha preservado ese deseo. El Señor ha madurado ese deseo. El Señor lo ha mantenido encendido, aun cuando pareciera que no está encendido. Aun cuando pareciera que nada está pasando en relación a eso, el Señor siempre ha estado haciendo lo que Él prometió hacer. Muchos hermanos iniciaron con este deseo, que tal vez hoy no están con nosotros, como tal vez Nelly, que está en Estados Unidos. Otros fuimos, en el caso de Nadia y yo, traídos por el Señor a esta iglesia, y en el camino el Señor fue poniendo ese deseo en nuestros corazones y mentes. Pero también hay otros que ya no están con nosotros, porque están en la presencia del Señor, como doña Ligia o doña Jenny, que fallecieron y están en la presencia del Señor, pero estuvieron en esos tiempos. Y sé que si estuvieran aquí, estarían felices también de que la iglesia esté en este momento. Iglesia, hoy no es un día cualquiera, y yo sé que usted lo sabe, no solo porque celebramos la resurrección del Señor, es un día especial como iglesia local porque ha llegado el momento extraño, porque es un momento de inicio de algo que termina, en el sentido de que hay un deseo que el Señor nos permite terminar, en el sentido de por fin enviar, pero es algo que apenas inicia. Pero aquí estamos como iglesia. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que nos regocijemos en Él, dice el Salmo 118, 24. Iglesia, hoy es un día de acción de gracias. Un día para recordar que el Señor nos envió, nos dio qué llevar en ese envío y nos recuerda su presencia con nosotros en medio de este gran encargo. No celebramos como temático el envío de misioneros, aunque es parte del deseo. Creo que lo que enviamos son creyentes encargados por una iglesia a un lugar donde queremos ver que corazones que no conocen al Señor lo adoren. La causa es la adoración al Señor, es la gloria de Dios. Eso es lo que nos impulsa. Así que le pido que me acompañe al Evangelio de Mateo. Este texto usted se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo, vamos a estudiarlo. Mateo 28, creo que es el texto más correspondiente para una situación como esta, un texto con mucho peso, un texto con mucha autoridad y un texto que de cierta manera tiene un encargo, un envío, Mateo 28, los versos del 16 al 20, y vamos después a poner nuestros ojos del 18 al 20, pero vamos a tomar todo el contexto del capítulo. El Señor Jesús ha resucitado y ha enviado a las mujeres a las cuales se les reveló para que fueran con toda urgencia, diciéndole a sus discípulos que interesantemente o incrédulamente no podían creer lo que las mujeres le habían dicho. En el Evangelio de Lucas se describe, y en el Evangelio de Juan se describe a Pedro yendo a la tumba, pero cuando llegan no está ahí. Días después se aparece a ellos, pero Mateo hace una descripción interesante, y es que el Señor les recordó que Él los iba a ver en Galilea. Y ese fue el encargo que el Señor les hizo de parte de las mujeres, que llegaran a Galilea, donde lo iban a ver, porque Él se los había dicho. Verso 16 entonces de nuestro texto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. No incredulidad, sino que sabían
que hace algunos días ellos habían negado al Señor. Para muchos estudiosos esta expresión de algunos dudaron es más la idea de llegar a ver a Jesús. Sabemos que ha resucitado, lo adoraron, pero hay algo en el corazón de ellos que ellos dicen, pero sabemos que hay algo que posiblemente Él pueda decirnos porque algunos días antes lo habíamos negado. Como que hay algo que está inconcluso entre nosotros vergonzosamente. Como que tenían una idea de que Jesús les iba a hablar acerca de la negación o de Pedro o de la huida del resto. Pero vean qué interesante lo que hace Jesús. Nuestro texto, acercándose Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo tuviera que sintetizar estos versos en una idea, sería esta para nuestro sermón hoy. Nuestro Señor resucitado nos encomendó con su autoridad y presencia a proclamar su evangelio a las naciones. Nuestro Señor resucitado nos encomendó con su autoridad y su presencia a proclamar su evangelio a las naciones. Y a partir de esto, yo quiero que afirmemos tres simples ideas. Tres simples ideas vamos a afirmar como iglesia en este envío, y yo le pido al Señor que las guarde en nuestros corazones. Son tres ideas sencillas. La primera idea es que enviamos misioneros bajo la autoridad de nuestro Señor resucitado. La segunda es que enviamos misioneros que enseñan el evangelio de nuestro Señor resucitado. Y el tercero es que enviamos misioneros confiando en la presencia de nuestro Señor resucitado. Esas son las tres ideas que creo que son sencillas porque claramente podemos verlas en el texto. Entonces, enviamos misioneros bajo la autoridad de nuestro Señor resucitado. Otra vez el verso 18, acercándose, Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta idea de autoridad está clarísima aquí. Con palabras contundentes, con palabras firmes, con palabras claras, Jesús nos deja y les deja saber a sus discípulos las últimas instrucciones. Es interesantísimo, Jesús pudo haber dicho un montón de otras cosas, aunque estuvo 40 días de más con los discípulos enseñándoles otras cosas que no nos son registradas. ¿Qué más o qué reforzó el Señor durante 40 días que estuvo con los discípulos? Pero sí queda registrado de maneras distintas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, cómo el Señor sí encomendó a sus discípulos, a los hombres en los cuales su iglesia se iba a levantar. Palabras de toda autoridad me ha sido dada, palabras que nos describen que Él controla todo lo que nosotros podemos ver, pero también controla todo lo que no podemos ver. Esa es la autoridad del Señor. Ahora, esta autoridad de nuestro Señor resucitado que está describiendo aquí es simple. En primera instancia, Él está describiéndose como que siempre ha sido Dios. Nunca ha dejado de ser Dios mismo, que ya tenía autoridad. No es que hasta ahorita no la tuvo, siempre tuvo autoridad y la demostró. La demostró en sus enseñanzas, porque dicen los evangelios que la gente venía a escuchar a Jesús y conforme Él enseñaba, reconocían que tenía autoridad, que enseñaba con autoridad, pero no como los escribas. La autoridad de Jesús era distinta, pero se reconocía. Ahí en Mateo 7:29. O en el perdón de los pecados, en mismo Mateo 8, se describe a Jesús interactuando con estos fariseos cuando bajan a un hombre una camilla, y Jesús, conociendo lo que había en el corazón de esos hombres, que lo que esos hombres maquinaban en el corazón es cómo
puede perdonar pecados si solo Dios puede hacerlo. Y se acerca a Jesús y le dice, ¿ustedes creen que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Y le habló con autoridad al lisiado y se levantó y se fue. También hay una autoridad Jesús demostrada en cuanto a momentos milagrosos, como cuando en Mateo se describe a Jesús con un centurión, y este centurión se le acerca y le dice, Señor, mi criado está enfermo. Y Jesús le dice, yo voy. Y este centurión le dice, no tienes que ir. Dilo, porque yo soy un hombre en autoridad y cuando yo le digo a alguien, haga, eso hace. Lo que el centurión le está diciendo, usted no ocupa ir. Usted ocupa con toda su autoridad decirlo y esas cosas pasan. La autoridad de Jesús no es cualquiera. Entonces esa es una autoridad que Jesús no es que adquiere en Mateo 28 como, bueno, ahora ya tengo autoridad. Siempre la ha tenido. Pero la autoridad que Jesús está recalcando y como que el sello es que ahora, al haber resucitado de la muerte misma, su autoridad es como que en el entendimiento para nosotros debe de expandirse. Porque ahora ha cumplido la obra por la cual vino a este mundo y la cerró al resucitar al tercer día, y ahora en gloria, sentado a la derecha del Padre, esa autoridad se manifiesta a su iglesia. Ahora Jesús aquí de otra manera le está diciendo a los discípulos y a nosotros que Él siempre ha compartido y compartirá la gloria omnipotente que ha tenido siempre con el Padre. Que en palabras de Juan en su evangelio, Él siempre estuvo con el Padre, todas las cosas fueron hechas por Él, porque si las cosas no hubieran sido hechas por Él, nada hubiera sido hecho. Esta autoridad que Jesús tiene aquí, es la autoridad que en el nuevo pacto como mediador se nos describe con exaltación y poder, que es lo que vemos en Filipenses 2, donde en su humillación el Señor le dio un nombre, sobre todo nombre, que cantábamos al principio, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es la autoridad que Jesús tiene aquí. Así que la autoridad de Jesús nos recuerda, iglesia, quién es el que está en el mando y el control de la vida de Iglesia La Gracia. Este texto hasta aquí nos recuerda quién es el que determina la prioridad de la iglesia y qué no es prioridad. Mis hermanos, si hay algo que es prioridad para la iglesia es enviar misioneros. Esa es una prioridad. ¿Saben cuál no es una prioridad de una iglesia? Preocuparse por un edificio. Esa no es una prioridad. Eso es importante. La autoridad de Cristo desde este texto hasta nuestros días, iglesia, no ha cambiado. No se ha deteriorado. La autoridad de nuestro Señor no ha mermado. La autoridad de nuestro Señor de este texto no ha sido dada a los hombres. Esa autoridad que Él tiene y no se la ha dado a los hombres. Su autoridad permanece intacta en sus manos y con su poder. Menciono esto porque al final y a la luz de este texto, enviar misioneros o lo hacemos o desobedecemos. O nos movemos activamente o nos adormecemos, que es igual que desobedecer. Ante estos textos se nos reconoce que la autoridad de nuestro Señor resucitado, iglesia, es suficiente para que su iglesia entienda, para que su iglesia obedezca, para que su iglesia se goce en el envío de misioneros. Bajo la autoridad de Cristo, la iglesia procura cultivar el deseo. Es la autoridad de Cristo donde la iglesia cultiva un deseo por ver su gloria
en la vida de aquellos que aún no le adoran. Y la iglesia, ante la autoridad de Cristo y ese deseo que viene con... Mi hermano, uno no ocupa más. Uno no ocupa más textos, gracias a Dios por los demás textos, pero con solo ese texto la iglesia está visualizando y es movida a un deseo por la gloria de Dios que la hace que la iglesia se arrodille al Señor y pida provisión para enviar misioneros, para perseverar en su autoridad. Mis hermanos, para no distraernos con otras cosas que pueden ser buenas, como tener edificio. Eso es bueno, no es malo, pero que puede no ser central para una iglesia. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el argumento de la autoridad de Cristo hace que su iglesia se someta con deseo a enviar misioneros. Cristo tiene toda la autoridad, todo poder. ¿Saben qué significa eso? Que podemos obedecerle sin temor. Él tiene toda autoridad y poder. Podemos obedecerle sin miedo, sin importar dónde nos guíe, sin importar las circunstancias, sin importar que nos enfrentemos. ¿Saben qué necesitamos recordar ahí? Que Él tiene el control, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Por su muerte y su resurrección, Cristo recibió toda gloria, toda autoridad, poniendo a sus enemigos humillados, dice Colosenses. Entonces, bajo su autoridad con sus discípulos, lo que Él está diciendo a su iglesia a través del texto es: yo envío, yo los envío. Cristo determina con su autoridad el tiempo para que su iglesia envíe misioneros. Él es el que tiene la autoridad. Él va determinando el progreso y el proceso de una iglesia en ese sentido. Y nosotros, iglesia, aquí donde podemos ver y le pedimos a Dios que nos permita verlo es hoy. Hoy es el día donde el Señor habló por primera vez a Iglesia de la Gracia con autoridad para que la iglesia entendiera esta autoridad, y hoy es el día donde la iglesia vuelve a reconocer la autoridad, pero hemos cumplido el proceso del Señor escogiéndonos para hacerlo realidad. No es antes, no es después, es hoy. Es hoy. Y si usted está como yo, me parece que el tiempo pasó demasiado rápido, ¿verdad? La autoridad, por la autoridad de Cristo enviamos misioneros. Segunda verdad que queremos afirmar como iglesia, que creo que va a ser tal vez un poquito más grande en extensión. Enviamos misioneros que enseñan el evangelio de nuestro Señor resucitado. Esto es importantísimo. Verso 19. Después de la autoridad es un progreso. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. La autoridad de Cristo es el motor de la iglesia para que vayan al mundo. Que vayan al mundo perdido. Esto es algo que nosotros hacemos aquí en Costa Rica, pero siempre pensamos en Costa Rica, pero nosotros estamos pensando hasta el fin del mundo. Esta es la autoridad de Cristo, el motor de la iglesia para ir al mundo perdido, que no adora al Dios vivo y verdadero, para que a través de su evangelio predicado, enseñado, Dios reciba gloria y adoración desde los corazones. Mis hermanos, escúchenme bien que esta es la terminología bíblica que Él ha ordenado para salvación. En Líbano, Dios ha preparado corazones para salvación. Y se van a despertar cuando el Señor determine que se despierten. Pero solo se van a despertar por la predicación del evangelio. Solamente por palabra hablada, escrita, enseñada,
los corazones no se levantan de la muerte con las obras sociales. Los corazones no se levantan de la muerte con edificios, con dinero. No se levantan. Se levantan con palabras. Ezequiel 36, un valle de huesos secos, y el texto reafirma, estaban muertos en gran manera. Y la pregunta al profeta es, ¿se levantarán estos huesos? Lo que el profeta tendría que responder es, no están muertos. Pero el profeta le responde, solo tú lo sabes, Señor. Ahora habla. Y la descripción de la historia es que el profeta comienza a hablar la palabra del Señor y los huesos comienzan a levantarse y comienzan a tomar forma como una ilustración de Israel muerto espiritualmente a vida a través de la palabra. Es importantísimo, iglesia, que entendamos que el envío de misioneros es a proclamar el evangelio. Generalmente, la expresión vayan se ha entendido como el mandato central aquí. Entonces la gente dice, bueno, leamos, vayan junto con todas las naciones para describir lo siguiente. Son los elementos más importantes para las misiones de la iglesia. Vamos a las naciones, vamos a las naciones, vamos a las naciones, salgamos, vayamos, movamos, donde sea. ¿Y qué vamos a ir a hacer? No importa, usted vaya a su creatividad, lo que usted quiera. ¿Qué pone el Señor en tu corazón? Cierra tus ojos y pon un dedo en un país y ve a ese país. Sal a ese país y espera que Mis hermanos, no lo digo inventando. Yo participé de eso, animé a eso y estuve en eso. Eso ha llevado a la iglesia a que desee más salir y enviar lo que sea, olvidando lo central, que ir a todas las naciones, el vayan, está sometido a la tarea de predicar el evangelio. Salir y no predicar el evangelio es como si usted no hubiera ido. Estar en el campo misionero por 50 años y no ver una iglesia bíblica y nada ahí, hay que someterlo así. ¿Se predicó el evangelio o no? Ahora, por eso creo que Jeremías está ahí también. Porque muchos obreros en la historia salieron a campos misioneros, predicaron el evangelio y no vieron nada. Por eso nosotros no vamos por el fruto, nosotros vamos por la fidelidad. Pero esos obreros predicaron el evangelio. Entonces a veces confundimos la idea de que porque no hubo fruto en el campo, no pasó nada en el campo, es porque cualquier cosa pasó. Pero es que si se predica el evangelio, va a dar fruto cuando tenga que dar fruto en el tiempo del Señor. Pero si sales del campo y predicaste el evangelio y no hubo fruto, puedes estar tranquilo porque hiciste caso. Como iglesia, el punto es que nuestro deseo debe ser que nuestros obreros prediquen el evangelio. Ese es el deseo y esa es la oración de Pablo muchas veces en las cartas. Oren por una puerta abierta para que yo pueda proclamar el evangelio o la palabra del Señor como debe ser. Oren por mí. El apóstol Pablo pidiendo sabiduría. Ahora, es el apóstol Pablo. Es igual de débil con nosotros. Es el mismo hombre débil. Pero vean que necesita que oren por él para encontrar las palabras sabias para hablar. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no pedir intensamente para que nuestros hermanos que van a salir puedan abrir sus bocas y de ellos salga la palabra que necesita ser adecuadamente escuchada y enseñada? Así que las palabras del verso 19 al 20 nos están describiendo el ejercicio espiritual central de la tarea misionera.
proclamar y enseñar el Evangelio de Dios. Podemos sumarle dentro de esa desplegar dentro de eso el bautizarlos y continuar madurando la fe de los nuevos creyentes hasta que una iglesia fiel y bíblica se levante. Esa porción parece sencilla, pero es central. Autoridad, presencia, y en medio no es ir, en medio es enseñar, en medio es predicar. Entonces, con autoridad de Cristo los obreros salen a predicar el Evangelio. Tanto los apóstoles como nosotros obviamente entendían, cuando ya escucharon esto, que hay un encargo enorme, un encargo enorme. Un encargo que si no estuviera el verso 18 probablemente hubiera fracasado de alguna manera. ¿Quién tiene autoridad en este mundo para enviar? Nadie. Nadie tiene autoridad. Solo el Señor Jesús. La iglesia se somete a su autoridad enviando obreros a todas las naciones, todo grupo humano que existe, a todas las personas creadas a la imagen de Dios en todos los rincones de la tierra. A eso es donde vamos. Ponemos nuestros ojos en todos los hombres y mujeres creados a la imagen de Dios por donde el Señor los ha dispersado en este mundo. Así que no solo reconocemos nuestro envío, esto nos hace pensar también en muchos otros obreros que están en muchos otros grupos humanos predicando el Evangelio fielmente. Así que el envío de misioneros requiere que los misioneros hablen, proclamen, enseñen, prediquen la palabra de Cristo, mis hermanos, la cual es la única que da salvación. Les recuerdo un texto, Romanos 10, 14, para que ustedes se refresquen la mente. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Texto que todo el mundo mete como misionero. ¿Cómo van a invocarlo si no han creído? La progresión del texto es entonces, ¿cómo creerán de aquel en quien no han oído? ¿Creen oír? Entonces, ¿cómo van a oír sin que se les testifique? Sin que haya un edificio, sin que haya un programa de niños, sin que haya un programa de jóvenes, sin que se les predique. Verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo en el mismo texto. Entonces lo que los pueblos necesitan, que es lo mismo que usted y yo necesitamos, pero los pueblos perdidos necesitan es el evangelio predicado, instruido, enseñado, doctrina, vida. Eso es lo que necesitan, fundamento acerca de Dios, vida acerca de Dios, testimonio de un hombre o una mujer que viven ese evangelio, que abren la Biblia y proclaman. Eso es lo que ellos necesitan. Pero lo mismo que usted y yo necesitamos. Todos los días. Todos los días. Ahora, como les digo, Cristo aquí en este texto no nos da todos los detalles para una comprensión más amplia del envío de misioneros. Hasta aquí lo que nosotros estamos reconociendo es que Cristo con autoridad envía a sus discípulos a todos los pueblos para que prediquen y enseñen su evangelio. Eso es lo que el texto en simpleza nos está diciendo. Pero al mismo tiempo debemos de reconocer el valor de los otros textos que vienen en el progreso, la revelación, que nos hacen entender aún más esto. Y voy a tomarme este tiempo porque yo creo que la autoridad de Cristo que hace que enviemos obreros que prediquen, tenemos que ver por lo menos dos elementos que nos hacen estar seguros de que estamos enviando bien. Gracias al Señor porque existen muchos textos, porque mis hermanos, enviar misioneros utilizando solo nuestro texto de estudio hoy ha producido que creyentes consideren que solo necesitan un deseo de obediencia, el nombre de un país,
pero no necesitan un carácter irreprensible y no necesitan la confirmación externa de una iglesia para salir. Y eso ha producido misioneros sin iglesias en los campos. Misioneros latinos, sin iglesias. Obreros en los campos que cortaron relaciones con las iglesias o las iglesias con ellos. Yo estoy hablando de los dos bandos aquí. No es solo un asunto de los obreros, es un asunto de una iglesia también. Obreros en los campos sin ningún liderazgo bíblico detrás de ellos. Misioneros que están haciendo todo excepto predicar a Cristo. Misioneros inmaduros espiritualmente, que los ha llevado a apartarse de la fe, romper matrimonios, caer en patrones de pecado sin el deseo de restaurarse. Y si yo continuara, creo que en lugar de animar, desanimaría. Mis hermanos, porque nos ha ganado la pasión por ir, pero no sometidas bajo el temor al Señor. Es primero el temor al Señor y hacer las cosas conforme Él dice, antes de nuestros propios deseos, que pueden ser buenos. Así que hay dos cosas que yo quiero que entendamos, que es importantísimo dentro de esta autoridad que envía obreros como una iglesia a predicar. Dos textos sencillos, Hechos 13, 1 al 3. Yo creo que usted se lo sabe de memoria, si no, se lo puedo describir. Es la iglesia de Antioquía reunida, están todos los liderazgos, se mencionan los nombres, entre ellos Pablo y Bernabé. Pablo en Hechos 8 acaba de tener en Hechos 9 recibe el llamado del Señor, le regala al Señor la salvación. Pablo está convencido que Dios quiere que él sea un instrumento para las naciones, un apóstol. Hechos 13, sometido a un liderazgo. Eso es un primer importante. Sometido a un liderazgo. Varios liderazgos de la iglesia ayunando y orando. Y es el Espíritu Santo en medio de la iglesia que confirma lo que está pasando interno y externo. Dice el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he encomendado. Es la misma autoridad del Señor. Él escoge. Pero lo hace esta vez dentro de una iglesia con un liderazgo. Y el texto no acaba ahí. Pablo se puede levantado, ya escucharon o ya sintieron en sus corazones que el Espíritu les dijo que soy yo. Así que no digan que no soy yo. Así que ya el Espíritu habló. Ahora escuchen, yo voy a irme. No, el texto sigue diciendo que el liderazgo ayunó, como que se tomó un tiempo y después los encomendaron para la obra. Aún la autoridad de Cristo siendo mostrada al liderazgo, Pablo se sometió a esa autoridad de Cristo dentro de la autoridad de la iglesia para salir con la autoridad de Cristo y la autoridad de la iglesia. Lo que quiero decir de manera simple es que aquí en Hechos 13 la iglesia confirma el deseo que Dios pone internamente y el propósito que Dios escoge para la vida de una persona de forma externa para que la iglesia la vea. El segundo es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Un texto que por contexto sí, está hablando de pastores. No, nosotros en Iglesia de la Gracia no creemos que pastores son los únicos que salen al campo misionero. No creemos eso. Pero el texto, como la Biblia no es temática, donde usted puede andar buscando pasajes que hablan del amor y pasajes que hablan de esto, la Biblia tiene un solo sentido y es toda útil. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, nos es muy útil para reconocer entonces cómo debe ser el carácter de un obrero, de un misionero, de un hombre o una mujer, en cierto grado una mujer porque tiene sus límites, pero nos funciona para ver el carácter piadoso
de cómo es ese hombre que desea salir al campo misionero o ese obrero. El texto nos describe principalmente lo irreprensible o irreprochable. Después describe demás cosas. Pero el punto de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, es que podemos reconocer que Dios muestra o marca que debe de haber un carácter irreprensible y una capacidad de explicar bien las verdades de Dios. Son dos textos que los juntamos con Mateo 19 y nos expanden el peso de responsabilidad de enviar obreros que hagan bien esta labor de enseñar y proclamar el evangelio que el Señor quiere que se proclame en Mateo 28. Iglesia, yo tengo que reconocer que como iglesia hemos tenido el privilegio de poder ver a través de la vida de nuestros hermanos que hoy encomendamos a esta grande y honrosa tarea. Hemos visto estos textos, los hemos visto en ellos, los hemos probado, los hemos analizado, los hemos visto. Entonces el punto para ir cerrando esta segunda idea de la importancia de la predicación es que como iglesia nuestros obreros tienen la tarea exclusiva de enseñar el evangelio. El fin de la obra misionera es proclamar el evangelio de Cristo que produce adoración a Cristo en los corazones donde Cristo no está. Eso es lo que queremos ver. Y eso no sucederá si los obreros no conocen a este Dios revelado en su palabra y si no manejan bien la palabra que tienen que comunicar, explicar y aplicar. No se puede, no se puede. Como iglesia debemos de desear, mis hermanos, que nuestros, no voy a decir sus nombres porque va a quedar grabado y yo no quiero tener problemas. Pero debemos desear que nuestros obreros proclamen el evangelio. Es lo que debemos de desear. Si hay una oración que usted debe de hacer por los pastores y entre nosotros, porque queremos que otros conozcan aquí en Costa Rica, pero en este momento debemos de desear que nuestros hermanos proclamen el evangelio. Debemos de pedirle al Señor que lo hagan con claridad y valentía. Que no se distraigan en esta tarea, que sean fieles a la tarea que tienen, que recuerden que representan al Dios eterno en esta tarea. Ellos no representan a Iglesia La Gracia, ellos representan al Dios eterno. Ellos no representan a los pastores, ellos representan al Cristo resucitado. Que recuerden. Nosotros como iglesia debemos de pedir que ellos recuerden que están bajo una autoridad mucho más grande que la de Cristo. Quiero dirigirme nada más a nuestros obreros. Mis hermanos, recuerden que Dios los escogió para que proclamen las palabras y el mensaje de Cristo. Yo sé que ustedes lo creen y he orado por ustedes, pero recuerden que eso es lo que van a hacer, a proclamar el mensaje de Cristo. No cedan, mis hermanos, a la tentación mundana o de sus propios corazones al creer que la proclamación del evangelio no es tan central. No se distraigan con las cosas bellas o no tan bellas que vayan a experimentar en el campo misionero. Fijen sus ojos en el Señor de la mies, que los llamó a proclamar su mensaje. Pero sobre todo, mis hermanos, vivan ese mensaje en sus vidas, en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, en la forma como ustedes luchan contra su pecado. El mensaje que el Señor determinó que ustedes proclamen y enseñen, ese mensaje es central en sus bocas y en sus corazones, porque el campo estará listo para la siega cuando el Señor lo determine. Dependan del Señor, confíen en el Señor. Al final, mis hermanos,
Estamos hablando de un deleite en la autoridad de Cristo para proclamar un mensaje en el cual ustedes se deleitan también. Pero Iglesia La Gracia, este mensaje, para decirlo de alguna manera, la proclamación del Evangelio, el mensaje que estamos enviando al campo misionero, eso como para que nos quitemos la idea de las personas y pongamos nuestros ojos en el mensaje, en el Evangelio que estamos enviando al campo misionero, es el mensaje que Iglesia La Gracia debe de abrazar por igual. Es el mensaje que da vida a esta iglesia. No podemos enviar a nuestros hermanos si esta iglesia no cree ese mensaje, si no vive ese mensaje, si no proclama ese mensaje, si no abraza ese mensaje. Ese es el mensaje que debemos no solo proclamar en el campo misionero, ese es el mensaje que queremos proclamar desde el púlpito todos los días del Señor, el mensaje que queremos proclamar en nuestras consejerías, en nuestros estudios bíblicos, el mensaje en nuestras reuniones de mujeres, hombres y matrimonios. Es el mensaje que nuestros niños deben oír en sus clases, debe ser el mensaje que cada uno de Iglesia La Gracia abraza, cultiva y obedece. ¿Sabe qué produce eso? Más misioneros. ¿Sabe qué produce eso? Más misioneros. Queremos más misioneros que proclamen el Evangelio, enseñen a nuestro Señor Jesucristo y que podamos enviar al campo misionero. Ahora, iglesia, esta gran comisión, no crean que se veía tan fácil. Estos apóstoles no la vieron sencilla y nosotros no la vamos a ver sencilla. Y la obra misionera, desde los tiempos apostólicos hasta aquí, o la proclamación del Evangelio desde el momento de Cristo hasta aquí, ha estado tachada de sangre. Huele a sangre. ¿Usted sabe cuánta gente murió para que usted y yo abracemos este mensaje? Póngase a pensar. ¿Cuánta gente entregó su vida en otras partes del mundo donde todavía ni siquiera Costa Rica era un punto? Y Dios empezó ahí su obra. Y alguien vino hasta aquí. No es en vano el precio que hay en la obra misionera. Pero hay algo interesante en el libro Los Hechos para ilustrar estas dificultades, que es de mucho ánimo. El Señor Jesús, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vas a culminar o cuándo se va a establecer tu reino? ¿A ustedes no les interesa? Ustedes serán mis discípulos cuando venga sobre ustedes, mis testigos, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Una expresión que Jesús no solo está reafirmando, Mateo 28, con que van a ir, sino que Jesús está escogiendo una palabra en la cual hay implicaciones o puede incluir dar su vida por causa del contenido del Evangelio, que es la palabra mártir. Ustedes serán mis mártires. Y es interesante porque los apóstoles, quién sabe cuando escucharon eso, en primera instancia sí, habrán entendido todo, pero usted prosigue Hechos y usted se da cuenta que en algún punto la oposición que los apóstoles comienzan a tener es que el Sanedrín los trae y les pide que no hablen. Y la iglesia, que en Hechos 2, después de haber creído, ¿saben qué fue lo que hicieron? Bueno, se bautizan, Mateo 28, creen, se arrepienten, se bautizan, ahí estamos viendo Mateo 28, y después, en 2:42 dice que están a los pies de los apóstoles compartiendo todo, pero aprendiendo de lo que Jesús había dicho. Mateo 28, se está cumpliendo que están creyendo, se arrepintieron, se bautizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora son una congregación y están masticando las verdades más profundas de Cristo como iglesia. Tiempo después, el Sanedrín llama por circunstancias que pasan a través de los milagros, señales, cosas así, los apóstoles, se les pide que no hablen más en el nombre de ese Jesús de Nazaret, y la iglesia liderada por hombres
se sienta y ¿saben qué comienza a hacer? Ora. Y en Hechos 4, 29, 31 comienzan a hacer oración a Dios pidiendo valentía, reconociendo la oposición, reconociendo la dificultad, pero piden, oh Señor, danos valentía para proclamar mientras tu mano se manifiesta. Y dicen que fueron llenos del Espíritu y comenzaron a proclamar el Evangelio. Interesante. Pero no solo experimentan eso. La oposición es que después, en el capítulo 5, poquito después de que oran por esta valentía, los apóstoles toditos son otra vez traídos al Sanedrín y esta vez los golpean. Y la expresión más impresionante de ver, Mateo 28, donde esta gente estaba convencida que abrazarían el ser discípulos del Señor en todas las naciones mientras se proclama el Evangelio, es que ahí, después de haber sido golpeados, salieron regocijándose, porque habían sido considerados dignos de sufrir por causa del Señor. Eso es impresionante. Pero después la tonalidad de exposición sube un poco más, porque ahora tienen que enfrentar la muerte directa. En el capítulo 7, versículo 59, para ser más específico, es donde Esteban es lapidado. Entonces la iglesia comienza a sentir el peso del ser testigo del Señor. Pero lo más interesante es que en medio de todas estas cosas, en Hechos 4:4, en Hechos 6:7, textos dicen que en medio de esto la palabra se expandía. Llegaban a salvación aquellos que estaban ordenados para salvación. El autor Lucas lo que quiere que entendamos es que la palabra del Señor no está encarcelada. Ella sigue, se proclama a través de hombres débiles como estos apóstoles y se va a expandir en Líbano a través de la vida de nuestros hermanos débiles y se va a expandir a través de Costa Rica a través de una iglesia débil como Iglesia La Gracia. Pero es a través del Evangelio, proclamando el Evangelio. Así que enviar misioneros no es un juego de niños, iglesia. Enviar misioneros no es un juego de niños. Es una guerra, es una lucha espiritual, es una gran labor. Pero nuestro Señor Jesús nos recordó que el Hades no prevalecerá contra su iglesia. Esa es otra verdad para recordar. Ahora, hay una autoridad, hay un encargo y cualquiera podría decir, ahora sí, vaya, hagan lo que quieran. ¿Cuáles serían las palabras que humanamente uno necesitaría para semejante encargo? Palabras como: Señor, prométenos que vas a estar con nosotros. Interesantemente, nuestro Señor Jesús tuvo unas palabras de cierre que hacen que la iglesia entienda que enviar misioneros descansa en Él, depende de Él. Y ese es nuestro tercer y último, ¿verdad?, que afirmamos: enviamos misioneros confiando en la presencia de nuestro Señor resucitado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, esas palabras no son poca cosa. Y no se quedan solo para la labor misionera, se quedan para la vida. A los matrimonios: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A los enfermos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A los viudos, a los que han recibido pecado en contra y que sufren: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras son mucho más expansivas, pero están amarradas sobre todo en un contexto de proclamar el Evangelio. Y tiene todo el sentido. Y ahora espero poder apuntarles a algo aquí.
El pueblo de Dios no solo es consolado con la autoridad de Cristo, sino también es consolado con la presencia de Cristo en medio de ellos. Jesucristo garantiza, mis hermanos, nos garantiza como iglesia la gracia que su presencia será constante y consoladora en cada día del Señor que nos reunamos aquí y en cada momento particular de nuestra vida en este lado de la eternidad. Pero sobre todo en el envío de misioneros y en la labor misionera. Si hay algo, un elemento que debemos de recordar en el envío de misioneros es la presencia del Señor con nosotros y con ellos. Mis hermanos, la obra misionera inicia con la autoridad de Cristo y termina con la presencia en Cristo, para que entendamos que la gloria es de Cristo, es Cristo. La manera como podemos pensar tal vez un poco más profundo acerca de la presencia de Cristo en la obra misionera es que si Él tiene la autoridad, Él nos envía y ya nos dijo qué es lo que hay que hacer. Y Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras hacemos eso, ¿sabe qué significa? Que el fruto es de Él. Significa que el fruto es de Él. Él da el fruto, Él hace la obra, Él desarrolla lo que determine. Lo que eso significa es que la tarea que es inmensa, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles a que guarden todo y desarrollar liderazgo y una iglesia, eso es un proceso, eso es fruto en la vida de los creyentes. Mi hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Dios es el que da la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios es el único que puede dar vida estando allá, dice Efesios 2:1. La gracia y la fe son regalos de Dios para creer, Efesios 2:8. Elevar la gracia y la fe para creer a los muertos que están allá y se levanten. Dios lo va a hacer, porque solo Él lo puede hacer. Es el Espíritu de Dios que convence de pecado, justicia y juicio, dice Juan 16:8. Es solo el Espíritu de Dios el que hace nacer de nuevo, dice Juan 3:5. Y la santificación es obra de Dios, dice Filipenses 1:6. Así que tanto el creer como el proceso de crecimiento que deseamos ver en el campo misionero son obra de Cristo. Son la obra de Cristo. Y surge porque Él tiene toda la autoridad y tiene toda la presencia en medio de ella. Entonces lo que podemos decir aquí es que nuestro envío y las misiones son posibles porque Cristo está comprometido con la proclamación de su evangelio a través de su iglesia, porque Él se comprometió con su iglesia a estar con ella. Es solo porque Él está con nosotros esto es posible. Es solo eso. Iglesia, nuestro Señor resucitado, sentado a la diestra del Padre, está en este momento con Iglesia La Gracia impartiendo la gracia necesaria para creer, entender y someterse al envío de misioneros. Y lo va a hacer no solo hoy. ¿Usted sabe cuánta gracia necesitamos nosotros para aferrarnos a la obediencia, a la autoridad de Cristo, que nuestros obreros están proclamando el evangelio y que Él está con nosotros todos los días hasta que Él determine cuándo la obra se acaba? Eso es para siempre. Todos los días necesitamos de esta gracia. Todos los días, todos los meses, todos los años, hasta que Él diga, se acabó. O hasta que Él regrese, que sería casi lo mismo. Así que mis hermanos de Iglesia La Gracia, nuestros obreros no van solos, pero ellos no necesitan recordar nuestra presencia. Ellos necesitan recordar la presencia del Señor con ellos. Nuestra presencia no da fruto. La presencia de Cristo es lo que da fruto. Nuestra presencia no sostiene. La presencia de Cristo sostiene. No necesitan que estemos con ellos para sentir la seguridad. Ellos necesitan recordar que Cristo está con ellos. Y nosotros estamos a lo mismo. Necesitamos orar para que nuestros hermanos recuerden que el Señor está con ellos y está con nosotros. Debemos de orar para que nuestros hermanos se afirmen en la presencia constante del Señor con ellos. Igualmente nosotros.
Lo único que nos habilita para ser una iglesia fiel y misionera es que nos aferramos a la autoridad y a la presencia de Cristo. Es lo único. No se trata de el envío de un misionero aquí. No se trata de que Juanjo fue pastor por 9 años. No es porque tengo una maestría. Esas son bendiciones del Señor. Pero no se trata de eso, se trata que el Señor escogió, el Señor preparó a la iglesia y los llamó. Es eso. Es Él con autoridad, es Él con su presencia y es Él marcando el contenido de la tarea. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Es como que nos reunimos para reconocer la gracia del Señor en medio de nosotros y queremos adorar al Señor como todos los días del Señor, solo que de una manera mucho más especial, porque es tangible a nuestros ojos que Él escogió dentro de nosotros a un matrimonio hace muchos años para esta labor, que los escogió desde la fundación del mundo. Desde antes que nacieran, el Señor los escogió para algo. Y es el día de hoy que nuestros ojos pueden ver eso. ¿Usted se puede imaginar eso? No es cualquier cosa lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo la mano del Señor con Iglesia La Gracia. Y el enviar misioneros no se trata no solo de estudios, tampoco se trata de que tengamos plata o no. Porque hay iglesias mucho más grandes que las nuestras, con mucho más presupuesto con las nuestras, que no envían misioneros. No se trata de esas cosas, se trata de una obediencia que descansa en la autoridad y en la presencia de Cristo. Es una obediencia que descansa en la autoridad y en la presencia de Cristo. Así que el deseo, iglesia, que el Señor puso desde el inicio de esta iglesia, que está centrado en Él, Él mismo lo ha llevado hasta hoy, Él mismo lo llevará hasta a donde Él determine que llegue. Nosotros estamos llamados a someternos en obediencia a su autoridad, confiar en su presencia mientras realizamos su obra. El envío, como les decía, no es el punto final, es el inicio, y su autoridad y su presencia de nuestro Señor resucitado son la base para mantenernos firmes, fieles en la fe y mantenernos en el proceso. Enviar misioneros como hoy es fácil. Es fácil, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Pero sostenerlos hasta ver la iglesia formada. Y si ustedes se dan dando cuenta lo que significa ser miembro de una iglesia, usted sabe por las temporadas que pasa una iglesia. Entonces, enviar misioneros y sostenerlos hasta que la obra se vea. Mis hermanos, no es cosa sencilla. Por eso necesitamos la autoridad de Cristo y la presencia de Cristo con nosotros para perseverar hasta el final. Así que hemos afirmado 3 verdades hoy como iglesia. Enviamos a nuestros hermanos bajo la autoridad de nuestro Señor resucitado. Enviamos a nuestros hermanos con el encargo exclusivo de enseñar el Evangelio de nuestro Señor resucitado. Y enviamos misioneros confiando en la presencia de nuestro Señor resucitado. Así que hoy reconocemos que nuestro Señor resucitado nos encomendó con autoridad y presencia a proclamar su Evangelio al Líbano a través de la vida de nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude, el Señor nos sostenga y nos capacite. Gracias, mi hermano. La obra del Señor, iglesia,
Vamos a leer otra vez el texto y oramos para recordar nada más. Acercándose Jesús, y vamos a ponerlo en palabras de Iglesia de la Gracia, acercándose Jesús a Iglesia de la Gracia les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Iglesia de la Gracia, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.